El caso de Maura Murray, la mujer que desapareció en solo 10 minutos. Imagínate esto. Una joven universitaria sufre un accidente en una carretera completamente vacía. Un vecino la ve con vida. La policía llega apenas 10 minutos después. Pero cuando las patrullas iluminan el lugar, ella ya no está. No hay huellas, no hay un cuerpo, no hay señales de una pelea. Y durante más de 20 años, absolutamente nadie ha podido explicar qué ocurrió con Maura Murray. Lo más inquietante no es que desapareciera. Lo realmente perturbador es todo lo que hizo durante las horas previas, como si supiera que jamás volvería. Porque antes de desaparecer, vació su habitación, sacó dinero del banco, inventó la muerte de un familiar y condujo cientos de kilómetros hacia un destino que nunca le contó a nadie. ¿Qué estaba escapando? ¿De quién huía? ¿O alguien la esperaba al final del camino? Para entender este caso hay que regresar al 9 de febrero de 2004. Maura Murray tenía 21 años. Era estudiante de enfermería en la Universidad de Massachusetts y, para cualquiera que la conociera superficialmente, parecía tener una vida bastante normal. Era una joven inteligente, disciplinada y extremadamente atlética. Había estudiado previamente en la Academia Militar de West Point, una institución donde muy pocos logran ingresar. Sin embargo, unas semanas antes de desaparecer, comenzaron a ocurrir pequeños acontecimientos que, vistos por separado, no parecían importantes, pero juntos forman uno de los rompecabezas más desconcertantes de la historia. ¿Qué le estaba pasando a Maura? 4 días antes de desaparecer, ocurrió algo extraño. Mientras trabajaba en el campus universitario, su supervisor notó que Maura estaba completamente fuera de sí. No podía concentrarse. Estaba visiblemente alterada, tan afectada que le pidió que terminara su turno antes de tiempo. Hasta hoy nadie sabe exactamente qué la hizo reaccionar de esa manera. Su hermana habló con ella esa misma noche y aseguró que la conversación fue completamente normal. Pero alguien mentía, porque era evidente que Maura estaba atravesando algo que jamás compartió con su familia. Y ese fue solo el principio. 2 días antes de desaparecer, Maura protagonizó un accidente de tráfico. Conducía el automóvil de su padre cuando perdió el control y terminó destrozándolo. Nadie imaginaba que apenas 48 horas después volvería a sufrir otro accidente. Esta vez, uno que cambiaría la historia para siempre. La mañana del 9 de febrero, Maura hizo varias cosas que siguen desconcertando a los investigadores. Primero retiró prácticamente todo el dinero que tenía disponible. Luego compró alcohol. Después, envió un correo electrónico a sus profesores, pero el contenido era completamente falso. Escribió que un familiar había muerto y que estaría fuera aproximadamente una semana. La realidad es que nadie de su familia había fallecido. ¿Por qué inventar una historia así? ¿Necesitaba desaparecer durante unos días? ¿O quería que nadie intentara buscarla? Más tarde, empacó todas sus pertenencias. Su habitación quedó prácticamente vacía, como si estuviera preparándose para abandonar la universidad definitivamente. Y entonces, subió a su automóvil. Nunca explicó hacia dónde iba. Nunca le dijo a nadie cuál era su destino. Solo desapareció. Poco después de las 7 de la tarde, Maura recorría la ruta 112 en Haverhill,
New Hampshire, era una carretera oscura, rodeada por bosque, con muy pocas viviendas cerca. En una curva pronunciada, perdió el control del vehículo. El Saturn negro salió de la carretera y terminó impactando violentamente contra un árbol. Un vecino escuchó el golpe, se acercó para ayudar. Encontró a Maura consciente. Le ofreció llamar a emergencias, pero ella insistió una y otra vez. No llame a la policía. ¿Por qué? Quizá tenía miedo de las consecuencias del accidente. Quizá había bebido alcohol. O quizá había otra razón mucho más importante. El vecino decidió ignorar su petición y llamó de todas formas. Fue la última decisión conocida que alguien tomó antes de que Maura desapareciera para siempre. La patrulla tardó aproximadamente 10 minutos en llegar. Solo 10 minutos. Cuando los policías iluminaron el vehículo, Maura ya no estaba. No estaba dentro, no estaba alrededor. No respondió cuando la llamaron. Simplemente había desaparecido. Su coche seguía allí. Las puertas estaban cerradas. Muchas de sus pertenencias continuaban dentro, pero faltaban objetos muy específicos. Su teléfono, sus tarjetas bancarias y algunos efectos personales. Era como si hubiera salido del vehículo por decisión propia. Pero si fue así, ¿hacia dónde caminó? Los investigadores comenzaron inmediatamente la búsqueda. Era invierno. Todo estaba cubierto de nieve. Si alguien hubiera caminado por el bosque, deberían existir huellas, pero no había ninguna. Tampoco encontraron señales de que hubiera sido arrastrada, ni rastros de una pelea, ni sangre, ni prendas de ropa, nada. Los perros rastreadores siguieron su olor durante apenas unos 100 metros. Después, el rastro desapareció por completo, como si hubiera subido a otro vehículo, o como si simplemente se hubiera desvanecido. Ese detalle es uno de los más discutidos del caso hasta la actualidad. Desde entonces han surgido decenas de teorías. Algunos creen que decidió escapar voluntariamente para empezar una nueva vida. Sin embargo, esa teoría tiene un enorme problema. Nunca volvió a utilizar sus cuentas bancarias. Nunca volvió a usar sus documentos. Nunca volvió a contactar con su familia. Y quienes la conocían aseguran que jamás habría desaparecido sin decir absolutamente nada. Otros creen que alguien pasó por la carretera durante esos 10 minutos. Le ofreció ayuda. Ella aceptó subir y nunca volvió a bajar de ese vehículo. Es una posibilidad inquietante, pero tampoco existe evidencia que la confirme. Existe incluso una tercera teoría, que Maura se internó en el bosque para evitar a la policía y murió por hipotermia. El problema es que las búsquedas fueron enormes. Se utilizaron helicópteros, perros especializados, equipos de rescate, y nunca apareció absolutamente nada. Ni un hueso, ni una prenda, ni una mochila, nada. Cuando la policía revisó su computadora, encontró otra sorpresa. Antes de desaparecer, había estado buscando hoteles en Burlington, Vermont. Los investigadores revisaron hoteles de la zona esperando encontrar algún registro. No encontraron ninguno. También descubrieron que había dejado una nota personal dirigida a su novio, William Rausch, un teniente del ejército destinado en Oklahoma. Y, de forma aún más inquietante, un día después de desaparecer alguien, llamó al teléfono de William.
Cuando respondió, solo escuchó respiración. La llamada terminó. Jamás pudo rastrearse. Hasta hoy nadie sabe quién estaba al otro lado de la línea. Semanas después ocurrió otra desaparición que hizo saltar todas las alarmas. Brianna Maitland desapareció en Vermont tras abandonar también su automóvil después de un extraño incidente. Las similitudes eran tan grandes que incluso el FBI estudió la posibilidad de que ambos casos estuvieran relacionados. Finalmente concluyeron que probablemente no existía conexión, aunque nunca pudieron descartarlo al 100%, y eso solo hizo que el misterio creciera aún más. Han pasado más de 2 décadas desde aquella noche. El coche sigue siendo la última prueba física de que Maura Murray estuvo allí. Nadie sabe qué ocurrió durante esos 10 minutos. Nadie sabe por qué mintió antes de marcharse. Nadie sabe hacia dónde conducía realmente. Y nadie puede explicar cómo una persona desaparece en una carretera cubierta de nieve, sin dejar un solo rastro. Tal vez algún conductor vio algo y nunca habló. Tal vez alguien la recogió aquella noche. O tal vez la respuesta siempre estuvo frente a nosotros y simplemente no hemos sabido verla. Hasta hoy, el caso de Maura Murray continúa siendo uno de los mayores misterios sin resolver de Estados Unidos.